Bueno, buenos días. Muchas gracias de veras por estar aquí. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema bastante diferente al que nos acaban de hablar, que nos reúne una serie de cosas que mal que bien van a ver que se complementan. Ahora, el estudio de las fuentes para el estudio de la Iglesia Católica es un estudio, es muy grande. Francamente, las fuentes, vamos a ver que las fuentes para el estudio de la Iglesia son muchas. Cada día que uno va penetrando más, va encontrando más fuentes y pensando que esto me puede servir para tal o cual cosa. Vamos a ver que hay fuentes que están escritas, pero hay fuentes que están que son de la tradición y que también son muy ricas para nuestros estudios. Ahora, no todas las fuentes, como dije, son exclusivas para la Iglesia, por lo que hay que penetrar en diversos documentos, relatos, testimonios, registros, artefactos, crónicas, memorias y tradiciones. Por ejemplo, el caso de las fuentes notariales, aunque se crean para trámites legales, se ha podido tomar de ellas informaciones importantes para los trabajos de la Iglesia. Ahora vamos a ver por qué ellas son tan importantes, simplemente porque como son hasta cierto punto repetitivas, nos permiten hacer bastantes cosas con ellas. Hay que ver en las fuentes que nos dicen, o sea que al leerlas qué es lo que ellas nos dicen, y también hay que ver lo que nos ocultan, lo que, como dicen, está entre líneas. Lo primero que tenemos que conocer es la concesión de los reyes católicos por parte del Papa Alejandro VI del patrimonio real para los reyes católicos y para sus sucesores. Esto trajo un maridaje entre la corona y la iglesia, compuesta por dos grandes potestades, la real y la eclesiástica. O sea, que la corona intervenía en todos los asuntos de la iglesia. Luego se dio esto, pasó a Indias. Para un mejor gobierno, se dice que porque de Indias pues no se conocía prácticamente nada, entonces la iglesia le entregó a la corona ese gobierno. Ahora, luego la dividió en arquidiócesis y diócesis dirigidas por arzobispos y por obispos. En nuestro caso, como ya lo mencionamos, pertenecíamos a la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, por lo que es necesario conocer que se fundó en 1531 y perduró hasta 1851. Además, es bueno saber cómo se organizaba internamente. Hay fuentes propias de la iglesia, como por ejemplo las visitas pastorales, es una de ellas. Analizaremos una, porque no podemos analizar varias. Digamos la más grande, la más que nos da más información. Además, hay que estudiar a los obispos que vivían en León, que eran los que manejaban la diócesis. Ellos tenían la obligación de hacer las visitas. Lo que pasa es que no las hicieron como con la continuidad que debían, entonces es muy difícil hacer, ¿cómo les explicara? Un cuadro de visitas, porque fueron muy pocas y cada uno fue por diferentes lados. De las visitas que dejaban, establecida la cantidad de fieles que recibían el sacramento de la confirma. ¿Por qué esto es importante? Porque la confirma únicamente la puede dar el obispo o el arzobispo.
y en este caso, si no había obispo, no había confirma. Hablan también del estado de la feligresía, las visitas, e hicieron descripciones importantes del territorio visitado. Vamos a analizar una de las más completas, que es la de Pedro Agustín Morel de Santa Cruz. Este es el plano que ya yo lo usé en un documento anterior, pero lo interesante es que aquí está, bueno, la visita a Nicaragua, pero también está la visita a Costa Rica. Se dice que los lugares que él no llegó a visitar, porque eran más lejos, digamos Matina o ¿cómo se llama? O San Bartolomé de Urinama, él averiguaba, preguntaba a ver qué era lo que ahí pasaba. Y eso es importante porque nos dio más o menos una idea del estado de la diócesis en 1751. Para poder hacer toda esa información, él llevaba escribientes a la par para que ir redactando todo lo que iba encontrando, cosa que no hizo cuando hizo la visita en Cuba. Como les dije, recorrió gran parte de la diócesis y también él nos deja establecidas varias cosas. Él llegó a León y dijo, hay españoles, criollos y mulatos, población más o menos de 14.122. En cuanto a las iglesias, indicó que estaban la Catedral, San Francisco, la Merced. Los laboríos tenían a San Juan y San Nicolás y los mulatos a San Felipe. Además, subtiaba que era un pueblo de indios. Él nos da una visión bastante importante. Después fue y visitó el seminario San Ramón Nonato, que era a donde se preparaban todos los sacerdotes de la diócesis. Y también algunas personas importantes iban al seminario para prepararse, aunque no fuera de curas. Después él se fue a hacer la visita, vino un terremoto en León y el seminario, que estaba en muy mal estado, se cayó. Entonces ya se le confirmó la idea que él quería de botarlo, vender el terreno y crear un nuevo seminario. Y trajo a Diego de Porres, no Parres, sino Porres, perdón, que estaba trabajando en la catedral. Estos Porres eran arquitectos sumamente importantes en las construcciones eclesiásticas y nosotros podemos encontrarlos en varios lados de Centroamérica. Y ya se empezó a trabajar en el nuevo seminario. Con su visita se puede conocer la geografía, el estado del clero, de la educación, porque él se preocupó mucho por saber cómo estaba la educación en ese momento. Creó algunas escuelas, dejó papel y lápiz para que se escribiera, y además el estado del culto, el estado de las iglesias. Decían, una está muy mal estado, está sucia, bueno, hacía una descripción que nos puede dar una buena idea de cómo eran las cosas. Y incursionar en los ritos y muchas otras cosas más. Por ejemplo, él promovió muchísimo la devoción del rosario, que se debía de rezar todos los días. Y eso lo dice él en su visita. Ahora, si vamos a tratar otros temas, vamos a ver las peticiones de salud que conducen a devociones. Por ejemplo, los problemas de los habitantes. En el caso de San Blas, los problemas de la garganta, que hasta tienen un refrán que dice San Blas, ya se me olvidó. Sí, cuando está uno tosiendo le dan por detrás y le dice San Blas, que no hay más, ¿verdad? No te lo lleves porque no hay más. Y en la iglesia de Nicoya, en el frontal hay un Viva Blas en su portal. En el caso de los franciscanos,
ellos no aceptaban la devoción de la Virgen de los Ángeles. Y por eso fue aún que tampoco firmaron ni nada de eso. Pero cuando vino la famosa fiebre de las cejas, la peste de las cejas, que todavía no hemos sabido qué es, que eran dolores muy fuertes de cabeza y muchas veces llevaban a la muerte. A raíz de esto, los franciscanos se convirtieron en seguidores de Nuestra Señora de los Ángeles, porque antes ellos lo que celebraban era la porciúncula, que todavía, si ustedes van a Orosi, en esas épocas se van a encontrar que celebran la porciúncula. ¿Todos saben lo que es la porciúncula? Es una iglesia de San Francisco, y entonces se celebra el día, pero entonces ellos ya participaron de la devoción de la Virgen de los Ángeles y de los bienes de las procesiones y todo eso. En el caso de las embarazadas, han rezado a Santana para quedar embarazadas y para tener un buen parto. A San Benito se acude a él en problemas de salud, pero no es San Benito es el San Benito negro, ¿verdad? Que solamente así que yo conozca aquí está en la Basílica. En grandes problemas de salud y también grandes problemas de alimentación. Yo me pregunto si será por eso que cuando es la fiesta de San Benito se da pan en la iglesia. Ahora, hay varias más, pero de ahí no podemos trabajar todo. Con la agricultura, este es un caso muy especial. En Llano Grande de Cartago, en 1877, se dio un ataque de langostas. En los documentos, sobre todo de Sanabria y de Til, hay varios documentos que hablan de las pestes de langosta. Creo que las echaban haciendo bulla y no sé qué, pero no se iban de Tierra Blanca. Entonces pidieron al sacerdote de Cartago que les facilitara la imagen de la negrita peregrina. No les iban a dar la imagen de la Virgen, ¿verdad? La que está en la basílica, pero hay una famosa imagen que se conoce como la peregrina, que era la que usaban cuando que iban a pedir limosna, que iban con una marimba, tocaban y la gente les daba limosna. Entonces, desde entonces, dicen que cuando la Virgen empezó a caminar por ahí, se acabó la peste. Desde entonces nació la idea de hacer una procesión por las fincas de la región, procesión en el mes de mayo, en la que los trabajadores participan junto con sus familias, los ven, porque esa procesión todavía se da. Y ellos tienen su propia Virgen de los Ángeles, que ahora la vamos a ver. Y digamos, en la última no, pero en la del año pasado, yo que fui, eran casi 300 personas los que participaban en la procesión. Y entonces, por tradición, se da agua dulce, café, pan y ahora dan esas tartas de ¿cómo se llama? De coco. ¿Cómo es que se llaman? Deliciosas. Sí, cocadas, yo no sé cómo se llaman, bueno, pero todos sabemos. Y entonces se les da a toda esa gente que viene recorriendo las fincas con música, con canciones especiales, y antes iba el padre, a veces va el padre, ¿verdad? A veces ya no. Entonces, esta es la Virgen que ellos tienen. Tiene que llevar el camarín, tiene que llevarlo un campesino, o sea, una gente del lugar. Y como ustedes ven aquí, es muy linda y ella tiene vestidos igual que la Virgen de la Basílica, ¿verdad? El año pasado me llevaron a ayudar a escoger y yo decía que yo esté como de acuerdo con la gente del pueblo, ¿verdad? Porque no va a llegar uno ahí a imponerse sin
y buscarse un problema sin necesidad. Vean que es muy, ay caramba, es muy linda, y lo más importante que tiene, si ustedes ven, es, ella también la mandaron a arreglar a donde los Valle, que todos sabemos que son los que arreglan la Virgen de la Basílica y los que hicieron el Resplandor. Ella también la mandaron ahí, y ustedes pueden ver aquí a las langostas. O sea, la Virgen a mí me impresionó cuando la vi de cerca, que tuviera las famosas langostas. Y realmente la Virgen es muy bonita, la tienen muy cuidada, y es la que pasea, bueno, ella está ahí, ¿verdad? Pero es la que pasean en ese día tan especial. Con respecto a los temblores causan mucho miedo, mucho pánico, y sin conocimiento como era en ese tiempo. Ahora dicen ¿cuánto falta? Ok. Que la placa Cocos pasó por debajo de la otra, que no sé qué, pero bueno, a mí personalmente me dan mucho miedo. Por estos movimientos o temblores, a quien se acudía, si no era ¿a quién se acudía? A las devociones de los santos. Habían devociones especiales. Una, por ejemplo, cuando se reza el rosario y se reza al final toda Santa María, Santa Madre de Dios, todas esas jaculatorias, hay una contra los temblores. Antes, ¿verdad? En el libro de mi bisabuela está. Por eso fue que ahora ya no se reza eso. Pero hay una devoción especial que es el trisagio, que dice Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Y eso era lo que rezaban, por ejemplo, mi abuela cuando empezaba a temblar, era lo que rezaba. Vamos a ver. Este es un trisagio muy viejo, es un trisagio de 1910. Era de una tía abuela mía, sí, una tía abuela. Y lo he conservado porque me parece como muy, muy importante, y esto es lo que dice al final: concédenos, oh buen Dios, vivir en paz con nuestros vecinos y nuestras conciencias, y finalmente danos buena vida y buena muerte, te lo pido. Y no permitas nos aflijan los temblores de tierra, el estruendo de los rayos, ni el ímpetu de los huracanes. O sea, era contra todos los problemas de la naturaleza. Ahora, en cuanto a las fuentes notariales, a ustedes les están sirviendo muchísimo, y a mí también, y yo creo que las fuentes notariales tienen la ventaja que, como son, si se quiere, repetitivas, permiten hacer cuadros, hacer comparaciones, hacer una serie de cosas que otra fuente, digamos, como las visitas, solo esa es grande, hay otras que son muy escasas. Estos son los protocolos de Cartago. Yo, por ejemplo, cuando hice mi base, bueno, entonces yo revisé propiamente el protocolo, no solo los índices, y los protocolos existen, en el 21 el de San José, el de Heredia en el 21, Punta Arenas 52, Guanacaste 56 y Alajuela 1793. ¿Cómo se supone que los hace el escribano? Porque nosotros nunca tuvimos abogado, pues porque éramos muy pocos, y él da fe pública igual que el notario. Entonces se supone que son pues cosas importantes y que se les da fe pública. A su vez, de nuevo con el testamento, eso es lo que yo más he trabajado, que da una serie muy grande de información. Ahí se habla de los bienes religiosos, de las donaciones a las diferentes cofradías, y con la muerte, que es donde se mide el poder económico, porque lo querían externar, la cantidad de misas que ellos solicitaban. ¿Qué vamos a concluir? Que luego de haber enunciado algunas fuentes para algunas, ¿verdad? Porque es unas pocas, hay una gran variedad, que entre más nos introducimos en los estudios de este tema, encontramos más y más vetas para su estudio.
Nos faltaron las cofradías, que son muy ricas, no solo por las devociones, están dedicadas a quien están dedicadas, sino por todos los bienes que tenían y además por las procesiones en que participaba toda la cofradía. Pero creo que es muy importante recordar que a las preguntas o cuestionamientos que se le hacen a las fuentes hay que penetrar en lo que no dicen, pero que tenemos que dilucidar y saber que hay fuentes como las notariales que, a pesar de que fueron creadas para asuntos legales, dan una información muy rica. En fin, que falta mucho por trabajar en este tema tan rico y esclarecer cada vez más sobre él. Hemos terminado.